Bueno, nos quedamos en este ejemplo. Sí, habíamos visto ya algunos otros ejemplos, el de divisor de tensión, que es el del laboratorio. Y bueno, vamos a ver este pequeño ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos una realimentación. Bueno, este es un sistema con un seguidor emisor, perdón, en el cual me dan algunos datos, ¿no? Me decían que la corriente de polarización tenía que ser la mitad de la corriente de saturación. Me decían que la corriente de saturación en este ejemplo era 8 miliamperios. El voltaje de colector me daban que era 18 voltios y el beta que me exigían para este diseño era de 110. Entonces me pedían determinar tanto la resistencia de colector, la resistencia de emisor y la resistencia de base de este circuito. Muy bien, entonces la primera parte es, pues obviamente hallar nuestra corriente de colector. Sí, sí, y ya me la dan, ¿no? Básicamente la corriente de colector era la mitad de la corriente de saturación. Entonces tenemos que una corriente colectora era de 4 miliamperios. ¿De acuerdo? Y si ya me dan el voltaje de colector y yo tengo el voltaje de la fuente, pues rápidamente podemos encontrar la resistencia de colector, que sería el voltaje que consume la resistencia entre la corriente de colector. Básicamente eso sería VCC menos el voltaje de colector entre esta corriente. Reemplazando los datos, 28 voltios de voltaje de la fuente menos 18 voltios de voltaje de colector entre los 4 miliamperios que van a recorrer por esta malla, me da que la resistencia de colector debe ser 2.5 kilómetros. Si yo ya tengo la corriente de colector, inmediatamente por la relación de que la corriente de colector es beta veces la corriente base, puedo encontrar la corriente de base. Y esta corriente de base me sale que es 4 miliamperios entre los 110, que es el beta, que es 36 microamperios. Una vez que yo tenga ya los 36 microamperios, lo que podría hacer es hallar la resistencia de base en función de los valores que tengo, ¿no? Entonces, hago una primera relación inicial y nosotros sabemos que resolviendo este circuito, sí, la malla de voltaje base emisor, de lo que les estoy mostrando en la pantalla, pues podemos saber que la caída de tensión va a ser igual a VCC menos voltaje base emisor sobre la corriente que circula por la resistencia base y la técnica de reflejo que sería la corriente base por beta más 1 resistencia emisor. Entonces, podría despejar esta sección y sabría que la resistencia base más beta más 1 resistencia emisor es igual a este valor, que prácticamente lo tenemos, ¿no? VCC, 28 voltios, voltaje base emisor, 0.7 y la corriente base, que es 36 microamperios. Pero tenemos otro dato, tenemos la corriente de saturación y entonces la corriente de saturación es igual a VCC, ¿sí? Hallando la malla, cuando el voltaje del colector emisor tiende a cero, lo despreciamos sobre esta corriente por la resistencia del colector más la resistencia emisor. Rápidamente podemos sacar que la resistencia del colector más la resistencia emisor es igual a 3.5 kilómetros. Finalmente, ya tenemos la resistencia del colector que es 2.5K y lo que tenemos que hacer es restarlos. Entonces la resistencia emisor me sale 1 kilómetro. Y si yo tengo ya la resistencia emisor, obviamente la resistencia de base va a ser igual a el reemplazo de la ecuación, lo cual me da 639.8 kilómetros. Entonces hemos cumplido ya las tres resistencias, la resistencia de colector, la resistencia emisor y la resistencia de base. Encontrando valores comerciales aproximados, quedamos que era 2.4 kilómetros, 1 kilómetro, pues ya existe ese valor comercial, y 620 kilómetros el más cercano a 639,8 kilómetros. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Es un ejemplo también muy parecido al anterior, ¿sí? Pero tiene una novedad, ¿no? Aparte de los sistemas que me dan, ¿sí? Pues acá vamos a tener que hacer algunas asunciones. En primer lugar, tenemos que la corriente colector que me dan en el punto de polarización, el punto de funcionamiento es 2 miliamperios, el voltaje de
colector emisor es 10 voltios. Tenemos una resistencia RC, una resistencia RB y una resistencia RE, ¿no? Pues el beta del transistor es 150 y nada más. La primera asunción que hacemos acá y que se va a hacer en la parte del libro es que el voltaje de emisor normalmente es poco. Y normalmente asumen que el voltaje de emisor es la décima parte del voltaje de la fuente. Esta es una regla, ¿por qué? Porque normalmente no se necesita que el voltaje sí se consuma en esta resistencia de emisor. Básicamente se consume entre voltaje colector emisor y en la resistencia de colector. ¿De acuerdo? Obviamente nosotros si sacamos la salida de voltaje de colector, debido a que este es un emisor común. Entonces podemos aprovechar esta regla. Aprovechando esta regla, sería la décima parte de 20 voltios, sería 2 voltios. Entonces mi voltaje emisor va a ser 2 voltios. Si yo tengo que el voltaje emisor es 2 voltios, lo que sigue es fácil. Es decir, allá la resistencia emisor sería básicamente el voltaje emisor entre la corriente emisor, que es la corriente colector. Y la resistencia emisor me sale 1 kilómetro. Ahora, en el siguiente paso, si yo ya sé que acá tengo 10 voltios y acá tengo 2 voltios, tendría en total el voltaje de colector sería 12 voltios. ¿Sí? Y si yo sé que la fuente es de 20 voltios, ya puedo hallar la resistencia de colector. Y haciendo lo mismo que hemos hecho en el anterior problema, la resistencia de colector es el voltaje consumido por esta resistencia, el cual sería este voltaje sobre la corriente de colector. Sería los 20 voltios menos los 12 voltios sobre esta corriente colector que hemos quedado que es 2 miliamperios, lo cual me da que es una resistencia de colector de 4 kilómetros. Si yo tengo ya la resistencia emisor y la resistencia colector, lo único que me falta encontrar es la corriente, perdón, la resistencia base. Pero ya puedo encontrar igualmente la corriente base, asumiendo que esto es igual a la corriente colector entre beta, lo cual me da 13,33 microamperios. Continuando, la resistencia base, entonces sería básicamente el voltaje que consume en la base sobre la corriente de base que ya tengo. Y el voltaje de la base es obviamente el voltaje del emisor más los 0,7 voltios del diodo del transistor, base emisor. Entonces, todo esto sería 20 voltios menos 0,7 voltios del diodo menos 2 voltios de voltaje emisor entre la corriente base que da 13,33 microohmios, lo cual me da 1,3 megaohmios. Como ven, muy sencillo. Este mismo ejemplo lo vamos a resolver con la misma técnica. Pues ahora el punto de polarización es 10 miliamperios de corriente colector más un voltaje de colector emisor de 8 voltios. Lo que vamos a tener a continuación es, pues nada, la regla de diseño que hemos visto, voltaje emisor, la décima parte de VCC. Entonces, igual VCC es 20 voltios, el voltaje emisor llega a ser 2 voltios. Entonces, nosotros tenemos una caída de tensión de 2 voltios en el emisor. Seguidamente podemos hallar la resistencia emisor, ya que tenemos la corriente de colector, que es la misma que la corriente del emisor. Dividiendo los 2 voltios entre esta corriente, me sale que la resistencia emisor es 200 ohmios. Y la resistencia de colector es básicamente lo mismo. VRC sobre IC sería VCC menos la caída del colector emisor más el voltaje de emisor entre la corriente colector, ¿no? Entonces, esto es exactamente igual que el anterior problema, donde saco que la resistencia colector es 1 kiloohmio. Igual que el anterior problema, puedo hallar el voltaje de base. El voltaje de base sería el voltaje emisor más el voltaje de base de emisor. Esto sería los 2 voltios más 0,7 y 2,7 voltios. Acá hemos hecho exactamente el mismo procedimiento que el anterior. Lo único que faltaría es definir las relaciones entre R1 y R2. Entonces, continuando, el valor del voltaje de base, ¿sí? Tendría que ser VCC
¿de acuerdo? Sobre R2 sobre R1 más R2, ¿sí? Porque acá hay un divisor de tensión. Entonces, y poniendo esta condición, básicamente, que habíamos visto que 10R2 normalmente tiene que ser menor al beta R, ¿sí? Podemos saber que R2 tendría que ser, no sé si lo puedan ver, menor a un décimo del beta, que en este caso es 80, y la resistencia emisor que era 200 ohmios. Entonces, de esta razón, podemos obtener que R2 debe ser menor a 1.6 kilómetros, menor o igual. Obteniendo o procediendo con que R2 va a ser justo el límite de 1.6 kilómetros, ¿sí? Como criterio de diseño, lo que podemos obtener es el valor de R1. ¿Por qué? Porque el voltaje base ya habíamos obtenido que era 2.7 voltios, y lo que hacemos a continuación es básicamente reemplazar los valores de R2, 1.6 kilómetros, ¿de acuerdo? Y despejar R1. En este caso R1 me sale 10,25 kilómetros, lo cual en este caso va a usar 10 kilómetros como respuesta de un valor comercial. Y con esto garantiza que por lo menos se cumpla esta aproximación, ¿no? De que la corriente base tiende a ser cero, y que el enfoque básicamente se utiliza con el voltaje de base encontrado en el sistema. Como ven, no es muy difícil, pero hay algunos conceptos que tenemos que repasar, ¿no? El primer concepto es este, que el voltaje de base, como regla, le ponen que es BCC entre 10. Es una regla de diseño. Y el otro que nos están dando es que podemos utilizar esta relación de 10R2 menor a beta RE para aproximar cuando el sistema o bueno, al menos esta fórmula aproximada funciona. Vamos a tratar de un tema un poco diferente. Profesor, Sí. ¿esa regla de diseño es para ese circuito o es en general puedo aplicarlo para todo? Lo puedes explicar en general. Es decir, esta regla de que el voltaje emisor es la décima parte del BCC lo puedes aplicar. No hay ningún problema. No hay Lo ninguna importante, restricción. no hay muchas restricciones. A ver, ¿por qué no hay muchas restricciones? Es muy simple, ¿no? Porque, ¿dónde estás? A ver, lo que necesitamos normalmente para hacer que una señal se amplifique es que haya un voltaje colector emisor lo suficientemente grande, ¿no? Ese es el punto por donde va a haber una excursión. ¿De acuerdo? Ese es el punto sobre el cual vas a amplificar. Es un pedestal en DC. ¿De acuerdo? Ahora, si yo no tuviera resistencia de emisor, más adelante lo vamos a ver en este capítulo, el sistema sería muy inestable en función de cambios de temperatura que haría que variara mi beta. ¿Se acuerdan que hemos visto que puede variar el beta del transistor? Entonces puede ser muy inestable. Entonces es necesario poner una resistencia emisor en este lado. ¿De acuerdo? Es decir, para eso se necesita esa resistencia emisor. Y en base a este modelo, si necesito una resistencia emisor, si no quiero tener problemas en corriente alterna, en la amplificación de corriente alterna, no sé si puedas ver este capacitor que le están poniendo. Este capacitor lo que está haciendo es llevando inmediatamente la base a tierra. ¿Sí? En la próxima clase vamos a hacer circuitos de corriente alterna, y si tú llevas la base a tierra, pues se va a facilitar tu cálculo de ganancia que vas a tener de voltaje o ganancia de corriente, la que quieras hallar. ¿De acuerdo? Pero por general, el voltaje que tengas acá es un voltaje pequeño, y esta resistencia por lo general se utiliza para estabilizar el circuito, el diseño. ¿De acuerdo? Lo importante es controlar este punto de operación, ¿no? La corriente colector y el voltaje colector emisor. ¿Alguna duda, chicos? Porque vamos a pasar a un tema diferente, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es
unos circuitos un poquito más complejos. Y como vamos a hacer Profe, circuitos, sí, si por ejemplo no estuviera la resistencia RE, entonces esa condición no se aplicaría. claro, si no hay resistencia RE, obviamente esta condición no estaría, esto estaría conectado a tierra. Directamente habría una conexión a tierra y pues sería más fácil, ¿no? Esto es prácticamente tal vez un corte y saturación, dependiendo de la señal que llegue acá, ¿no? Si fuera de alto voltaje o no. Estos temas bueno, normalmente se trabaja así para amplificadores. Sí, este es un amplificador clásico. Muy bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, voy volando a intentar hacer los otros, ¿cómo se llama? Los otros diseños. No se olviden, chicos, que hemos quedado que el examen va a venir una pregunta de diodos, ¿sí? Va a venir una pregunta de qué más? De diseños, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es el examen? El examen, a ver, sé que está calendarizado entre el 18 y el 23 de mayo. Exactamente la fecha, voy a consultarla, pero por lo general, ¿no les han puesto ya una fecha en su portal académico? No creo todavía. No. Muy probable que sea el 18 o el 20, que son las clases teóricas. O Creo sea, que están sacando un manual para ¿cómo se llama? Para la evaluación, ¿no? Entonces hay un manual que lo están sacando para un poquito ver cómo se va a hacer las evaluaciones. Es más, si quieren les enseño, son 4 manuales. Aún no los he leído. Procedimiento de evaluación online 2020, guía de evaluación, manuales de evaluación y ejemplo de instrumentos, ¿no? Es decir, tenemos 3 formatos que hay que cumplir, ¿no? Según, bueno, al menos yo, ¿no? Para la evaluación con ustedes. Entonces, en base a eso tenemos, bueno, se va a dictar, ¿no? Entonces, estas recomendaciones se les va a dar a ustedes. Supongo que hay que intentar tener una computadora a la mano y supongo que también se va a tener que subir la resolución de su examen en un tiempo preestablecido, ¿de acuerdo? Y sacarle una foto. Y eso se valora como si fuera una tarea. Entonces, más o menos eso va Profe, a ser digamos, la forma de evaluación. Sí, sí, Rodrigo. pero, No te escucho, Rodrigo. profe, en el ejemplo 8, Sí. ¿cómo sabe que el voltaje emisor vale un décimo de veces? No, no. A ver. Esto es una norma. Este es un criterio de diseño. ¿Qué son los criterios de diseño? Pues son unos criterios que se comienzan a realizar para comenzar a hacer un diseño de algo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es una regla que le llaman regla del tonto. Si no tenemos un punto de partida para analizar este sistema, normalmente acudimos a una regla de diseño. En los casos anteriores, podíamos resolver el problema. Miren, acá te dan una resistencia de 1.2 kiloohmios. En el ejemplo 5, acá una de 18K. Yo en su laboratorio les sugerí algunos valores, no sé si lo vieron. Pero en este caso, cuando no tienes una sugerencia, pues mira, tienes 1, 2, 3, 4 variables, en este caso, 1, 2, 3, 4 variables, y pueden haber muchísimas soluciones. Entonces,
en estos casos, cuando tienes muchas soluciones, se utilizan algunos conceptos que se llaman reglas del tonto, reglas, bueno, buenas prácticas, por así decirlo, en los cuales, en este caso, se ha utilizado esta, ¿no? Y es por eso que les subrayé en el ejemplo 7 esta. ¿Qué es lo que dice esta regla de diseño? Que aproximadamente podría darse bien que el voltaje de emisor sea la décima parte del voltaje de la fuente. Y suponiendo este valor, se comienza a hacer todo el diseño. Porque si no, no, es decir, puedes tener muchísimos valores y ninguno de estos podría, es decir, no sabrías cuál sería la respuesta indicada, ¿no? En el examen, o yo les digo que utilicen en un caso de diseño esta regla del tonto, o les puedo dar, como en el laboratorio, o como en este ejemplo 5, algún valor predefinido para que ustedes puedan hacer su diseño. Profe, ¿y la regla del tonto es siempre un décimo BCC o nosotros, Es un no sé decir? es una sugerencia, ¿no? Como una buena práctica, Rodrigo, es una buena práctica que se puede poner. Es decir, si no tienes otro valor, utiliza esta regla. Si no hubiera digamos, otro valor que te Ya, profe, restringe, gracias. utiliza. Muy bien. Ok, ahora sí, espero que se hayan tomado su tiempito y ahora comenzamos con esta parte, ¿sí? Los espejos de corriente, un poquito de saturación y con los sistemas multitransistor, ¿no? Que en el tema, como les decía, en el tema de polarización, les voy a pedir uno que tenga varios transistores. Y nada, vamos con espejo de corriente. Les aseguro que esta parte del espejo de corriente ya la han visto antes. Ustedes han visto ya un poquito de op-amps. Y esto lo que les estoy mostrando es un op-amp. No sé si lo puedan ver. Y si no es un poquito observador, se va a dar cuenta de estas estructuras, ¿sí? Una estructura acá, otra estructura por acá, y diferentes estructuras, las cuales pues básicamente son espejos de corriente, muchos de las cuales se utilizan de diferente forma. Esto lo vamos a ver un poquito cuando hagamos un poco más de AC, cuál es su comportamiento, pero bueno, en este tema de DC, que es lo que estamos viendo, lo que vamos a decir que un espejo de corriente es algo muy interesante. Yo tengo una corriente que va a circular por este transistor Q2, ¿de acuerdo? La cual básicamente va a ser controlada por un potenciómetro y a través del resistor Q1. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que no me interesa la carga que voy a poner yo, ¿sí? La carga o la resistencia que tenga el colector del Q2, sino que todo lo voy a manejar a través de esto. Entonces, lo que voy a tener es una fuente de corriente. Entonces, estos circuitos de espejo de corriente me sirven para hacer fuentes de corriente. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito de su funcionamiento, que es este, ¿no? Es decir, acá lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, acá hay una carga con una corriente que yo quiero tener y si estos transistores son iguales, ¿eso qué significa que estos dos transistores sean iguales? Que sean manufacturados de la misma manera, esto puede estar dentro de un circuito integrado, o que sean de una misma, digamos, una misma plancha de fabricación, un mismo lote de fabricación, podríamos asumir que sus voltajes base emisores son iguales, sus betas son iguales, y en función de esto, si yo sumo estas dos cosas, que sus betas y sus bases emisores son iguales, puedo hacer un análisis de tal manera que la corriente de colector sean iguales. ¿En qué se basa todo este diseño? Es muy fácil. Este es un sistema que tiene una realimentación entre colector y base. Entonces, acá va a haber una corriente, que va a ser una corriente de control, que se va a dividir entre una corriente base y una corriente de colector.
¿Sí, chicos? Pero acá hay algo muy interesante. Si los transistores son iguales, esta corriente de base se va a dividir en dos. En la corriente base 1 y la corriente base 2. Y si yo tengo una corriente base preestablecida para este diseño, que es lo que hago, y por la condición de que esta corriente base va a ser beta veces corriente base, voy a tener ya una corriente en colector 2, totalmente independiente de la resistencia que yo le pongo acá. ¿Sí? Y entonces comenzamos, bueno, realmente no es totalmente independiente, ¿no? Vamos, bueno, si uno amplía un poco más en este sistema, ya cuando la corriente es muy grande, ya va a haber algunos desperfectos acá, ¿no? Si no, se va a comportar tan linealmente. Pero por el momento, vamos a suponer que son corrientes bajas, y entonces estas corrientes van a ser iguales. Muy bien. Entonces, ¿cómo se parte de este análisis? Muy fácil. Yo sé que la corriente base va a ser igual a esta corriente de emisor entre beta o beta más 1, ¿no? Y que la corriente de colector y la corriente de emisor son iguales. Entonces, en el análisis, lo que les había dicho, esta corriente, que en este caso le llamo I de X, que es la corriente de control, se va a dividir en dos, ¿no? En una corriente emisor y en una corriente, y dos veces la corriente de base. ¿Por qué? Porque estamos en esta parte, ¿sí? Asumiendo que acá tengo una corriente de base y una corriente de base en estos extremos. ¿De acuerdo? Acá es corriente de emisor entre beta y corriente de emisor entre beta. No sé qué ha pasado con los divisores. Al parecer, cuando he pasado la imagen, he alterado en algo la información, pero acá es dividido. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una corriente de base por un lado, una corriente de base por el otro lado. Si esto es cierto, lo que tengo acá es dos veces la corriente emisor sobre beta. Una corriente base más otra corriente base. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente de X es básicamente esto. Básicamente ahora, si yo comparo la corriente, esta que es la corriente emisor, y le pongo beta sobre beta, puedo asumir esto, ¿no? Que la corriente IX es igual a la corriente emisor beta más 2 sobre beta. Y en la mayoría de los casos, con un beta elevado de por lo menos 50, se podría asumir que la corriente de control I de X es básicamente la corriente emisor. Es más, creo que en casi todos los transistores se va a asumir esto. Que esta corriente acá va a ser la corriente de emisor y que la corriente base que va a estar por acá es muy pequeña. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta corriente I de X en este circuito? Simplemente en esta parte, va a ser igual a VCC menos voltaje base emisor entre Rx. ¿De acuerdo? Estamos resolviendo qué malla. No estoy resolviendo la malla de colector emisor. Estoy resolviendo la malla de qué cosa? Base emisor. Entonces, de acá, lo que puedo hacer es que si yo muevo simplemente la resistencia Rx con un potenciómetro, lo que voy a hacer es modificar la corriente que va a circular por acá, el I de X. Y si estos transistores son iguales, esta corriente va a ser la que circule acá. Realmente este circuito, el análisis que vamos haciendo es un análisis sencillo, porque este circuito va a ser realimentado. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hay una corriente por acá, voy a intentar forzar la corriente base acá, pero bueno, olvidémonos de esa parte. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo es muy interesante, chicos. No solo tengo un transistor y una sola carga que controlo, como en el anterior caso. ¿Sí? Acá solo tenía un transistor. Acá tengo dos transistores en la carga. Y lo único que va a cambiar sobre este análisis es que esta corriente de base se va a dividir realmente en tres corrientes, ¿no? Una base acá, una base para el transistor Q1, una corriente base para el transistor Q2 y una corriente base para el transistor Q3. E igual puedo asumir que la corriente IX
va a ser igual a la corriente de emisor y va a ser igual a las corrientes que circulen tanto en Q2 y en Q3. ¿Por qué? Porque lo único que va a aumentar acá es este factor que habíamos visto, beta más 2 a beta más 3. Y con un beta alto podemos eliminar la dependencia de este 3. En este ejemplo, si ya la resistencia me dan que es 1.3 kiloohmios, la corriente que va a circular por los 3 transistores básicamente sería 6 voltios del VCC menos los 0.7 voltios del base emisor del transistor Q1 sobre esta resistencia de 1.3 kiloohmios, lo cual me da aproximadamente 4.08 miliamperios que hago que circulen por los 3 transistores. Podemos hacer ejemplos más interesantes y no solamente poner esa misma configuración. Tenemos dos configuraciones un poco diferentes, pero que realmente son idénticas. Lo único que tenemos acá es que se está poniendo un JFET, un FET, en vez de un transistor en este ejemplo. ¿De acuerdo? Pero es básicamente este. ¿De qué trata este ejemplo? Muy fácil. Lo que estamos haciendo es utilizando una corriente IDX que va a circular por la base de este sistema, que es un sistema en cascada. ¿De acuerdo? Le llaman cascode a veces, que se pone un transistor, un emisor de un transistor sobre el colector del otro. Pero el espejo de corriente se va a utilizar acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta corriente que vamos a ver es la misma que va a estar por la base. Resolviendo esta ecuación, para darnos cuenta de que es básicamente lo mismo, el mismo resultado que vamos a obtener, vamos a hacer la malla de la corriente IDX, ¿no? Entonces, esta corriente IDX, de acuerdo que va a ser igual a la corriente emisor, igual a la corriente que ha pasado por el primer sistema, va a ser aproximadamente, no sé si lo puedan ver, la corriente que va a circular por acá, que va a circular un base emisor, que puede circular por el otro base emisor del sistema. Entonces, esta corriente IDX podría ser BCC sobre voltaje base emisor del transistor Q3 y voltaje base emisor del transistor Q1 o del Q2. Es indiferente entre su resistencia. Haciendo los análisis, me doy cuenta de algo, de que esta corriente IDX va a ser la misma que la corriente de emisor, porque esta corriente va a ser beta más 1 sobre beta corriente de emisor. ¿De acuerdo? Entonces, esta configuración viene a ser lo mismo, y la corriente que va a circular por el Q3 va a ser la misma que va a circular por el transistor Q2, y va a ser la misma que va a circular por la corriente de control IDX. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo ahora es controlar a través de esta configuración la misma corriente como si fuera un solo transistor, un espejo de corriente. ¿De acuerdo? Y si cambiamos la opción por un JFET, el JFET tiene impedancias de entrada más altas, lo único que vamos a hacer es lo mismo, solamente que acá en los JFETs no lo hemos visto aún, pero después del examen parcial los vamos a comenzar a estudiar. Tanto los JFETs como los MOSFETs van a tener una corriente de circulación, ¿sí?, en saturación, que se llama IDSS. De acuerdo, como nuestra corriente de saturación va a tener una corriente muy parecida, que es la IDSS. Sí, dejémoslo ahí. Vamos a ver un poquito de fuentes de corriente. Pues ustedes conocen ya las fuentes de corriente. Primero habíamos visto fuentes de voltaje. Una fuente de voltaje ideal es aquella fuente de voltaje que no tiene resistencia de carga, que no tiene pérdidas, y una resistencia de corriente, ¿sí? Bueno, ya sabemos el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton, que podíamos transformar una fuente de voltaje en una fuente de corriente, y cuando hacemos esta transformación, pues este circuito que hemos visto, sí, que estamos viendo acá, es equivalente a este circuito.
que básicamente es lo mismo, porque hay una corriente que va a circular por la resistencia y que me va a dar una tensión que es esta tensión. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser una fuente de corriente. Y la fuente de corriente ideal es aquella que la resistencia ya no tiende a ser cero, sino que esta resistencia va a tender a ser infinita. ¿Y eso qué significa? Que esta fuente de corriente ideal, no importa la resistencia que tú le pongas en tu carga, siempre te va a dar lo mismo. Y bueno, de eso se trata estos espejos de corriente, que pueden ser algunos circuitos que te dan este comportamiento. Vamos a ver otras fuentes de corriente utilizando transistores. Esta es una de las más clásicas que existen, y para entender este circuito, lo interesante es acá, ¿no? Es decir, yo tengo una tensión, pero tengo una tensión negativa en este punto, un menos VE, que hemos visto algunos ejemplos en la clase pasada. Y si yo me concentro un poquito en esta malla que les estoy mostrando, pues acá tengo un divisor de tensión. No sé si lo pueden ver. Menos VE en la resistencia R2 y en la resistencia R1. En este momento lo que tenemos ahí es un divisor de tensión. Y entonces podría yo calcular el voltaje de base en función de este divisor de tensión, que es básicamente menos VE por la resistencia que encuentro en base, R1 sobre la sumatoria de R1 más R2. ¿De acuerdo? Y si yo tengo el voltaje de base, inmediatamente podría encontrar el voltaje de emisor, simplemente restándole 0.7 voltios. Y si yo tengo este sistema ya controlado, ¿sí?, podríamos hallar la corriente de colector, sin necesidad de saber qué hay acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector. Y entonces, esta corriente es básicamente VE, ¿sí?, menos el voltaje, que va a decir que está acá, de la fuente, entre la resistencia emisor. Y esa va a ser mi corriente de emisor. Y ojo a esto, chicos. No está interviniendo la resistencia de colector para este circuito. Y es por eso que yo también tengo en este caso una fuente de corriente. ¿Por qué? Porque yo puedo poner una carga en colector y sé que él no va a intervenir idealmente en la corriente de colector que le ponga. Es decir, independientemente de la resistencia de carga que ponga acá, ¿sí?, va a circular la misma corriente a través de ella. ¿Por qué? Porque acá estoy haciendo la manipulación del sistema en estas mallas. Un problema que hay clásico de esto es que la resistencia, bueno, vamos a ver un ejemplo antes de que les explique el siguiente. Entonces, en el ejemplo tenemos menos 20 voltios, dos resistencias, una de 5.1 kiloohmios, ¿de acuerdo? Y una resistencia de 2 kiloohmios. Pues nada, lo que hay que hacer es resolver el divisor de tensión para hallar el voltaje de base. En este caso sería 5.1 kiloohmios sobre la sumatoria de los dos, por menos 20 voltios, y acá tendría menos 10 voltios. El voltaje de emisor, en este caso sería el voltaje de base, menos 10 voltios, menos 0.7 voltios del diodo base emisor, lo cual me da acá menos 10.7 voltios. Y en la corriente que circularía ahí sería igual a la corriente emisor, el voltaje emisor menos 10.7 menos los 20 voltios que tengo, menos 20 voltios sobre los 2 kiloohmios. Y aproximadamente acá circularía 4.65 miliamperios. Como vemos, es simplemente la resolución de las ecuaciones que vimos anteriormente. Pero acá hay un problema a veces. ¿Cuál es? Que estas resistencias, pues a veces tienen pérdidas, a veces no tenemos unos valores aproximados en este lado. Y esta resistencia podemos reemplazarla por un diodo Zener. Entonces sabemos que los diodos Zener tienen prácticamente un voltaje casi constante, ¿no? Unas resistencias muy bajas, y acá tengo un voltaje constante cuando se estabiliza.
Y si yo me doy cuenta de esto, entonces yo tengo ya acá una tensión dada por el voltaje Zener. Entonces, resolviendo la malla, ya acá no voy a tener un voltaje de B, sino voy a tener el voltaje de la caída del Zener en este lado. ¿De acuerdo? Entonces la malla sería BZ, que es esta tensión, menos voltaje base emisor, sobre esta resistencia emisor. Entonces, ¿qué hemos logrado acá? Que prácticamente se vuelva más independiente y más estable, ¿de acuerdo? Este sistema, esta fuente de corriente. Vamos a ver un ejemplito. Se tiene un diodo Zener de 6.2 voltios. Y acá lo único que hay que hacer es reemplazar estos 6.2 voltios que tenemos del Zener menos los 0.7 voltios de voltaje base emisor y esta resistencia de 1.8 kilómetros. Y aproximadamente este sistema me va a dar 3 miliamperios. Ojo, el voltaje tiene que ser lo suficiente para encender el Zener. Si yo enciendo el Zener, la corriente que va a circular por acá va a ser siempre los 3 miliamperios. Muy bien. Todo lo que hemos hablado nosotros en la clase anterior y en esta han sido para transistores NPN. Y la pregunta es, ¿qué pasará en transistores que son PNP? Sí, que no los hemos olvidado. Pero en general es básicamente lo mismo. ¿Sí? Yo no sé si podemos ver acá. Se resuelven las dos ecuaciones de siempre. La que pasa por la malla que pasa por voltaje base emisor y la malla que pasa por voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Resolviendo primero la de base emisor, ya sabemos que en este caso tendríamos, bueno, menos BCC, menos la corriente que circula por acá, menos la corriente que circula por acá y menos o más el voltaje base emisor que circula por este lado. Sí, acá hay que darnos un poco de cuenta por dónde circula la corriente, ¿no? Hemos dicho que estamos usando el método convencional, que es que estamos usando una corriente de agujeros, no una corriente de electrones, sino tendría que cambiar el signo de todo, ¿no? Pero convencionalmente suponemos que es una corriente de agujeros, ¿de acuerdo? Entonces, la caída de tensión va a ir desde tierra hasta el negativo, que sería menos BCC. Entonces, si circula por acá, sería más positivo, más negativo por este lado, ¿de acuerdo? Y este transistor estaría en inversa, ¿de acuerdo? Y es por eso que está con menos más. Acuérdense que los diodos están invertidos en un PNP, no es la misma estructura que un NPN, ¿de acuerdo? Es decir, el diodo está al revés, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá tendría un base emisor hacia el sistema contrario, ¿de acuerdo? Tendría la misma caída más menos por este costado y al final tendría el BCC. ¿Sí? Entonces, resolviendo esta malla y asumiendo siempre que la corriente de base, la corriente emisora es beta veces la corriente de base y que la corriente emisora es igual a la corriente colector, podemos despejar esta ecuación que me sale que la corriente base es básicamente la misma que habíamos visto anteriormente. BCC más voltaje base emisor, bueno, acá es más, no es menos, ¿no? Sobre resistencia base más beta más 1, resistencia de emisor. Entonces, lo único que hemos cambiado acá es el signo. ¿Sí? Más menos voltaje base emisor. Y aplicando la segunda malla, que es esta de colector emisor, pues lo que obtenemos es que el voltaje colector emisor es igual a menos BCC más la corriente colector, que va en este sentido por resistencia colector más resistencia de emisor. Entonces, lo único que estamos cambiando son un poquito los signos en las ecuaciones, pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Miremos qué es el ejemplo. Este ejemplo tenemos un sistema que tiene menos 18 voltios en el colector
en el emisor está conectado a tierra a través de una resistencia de 1.1 kiloohmios y pues tenemos que diseñarlo. La condición de siempre para hallar solamente el voltaje de base y hacer el método aproximado, lo vamos a usar. La condición me dice que el voltaje del beta por la resistencia emisor debe ser 10 veces por lo menos la resistencia R2, que es esta, comprobando el beta de 120 por 1.1 kiloohmios, tiene que ser mayor a 10 veces esta resistencia de 10 kiloohmios, 132 kiloohmios es mayor a 100 kiloohmios, así es que se puede usar el método aproximado. Entonces vamos a resolver el voltaje de base, que es básicamente lo mismo que el anterior, VSC por R2 sobre R1 más R2, que es el divisor de tensión acá, aplicando los valores y resolviendo para un R2 de 10K y un R1 de 47K, me sale que el voltaje en base es menos 3.16 voltios. ¿De acuerdo? En voltaje de base. Y una vez que yo ya tengo esto, puedo hallar el voltaje en emisor. Entonces, ¿cuánto era el voltaje emisor? El voltaje de base menos el voltaje base emisor de acá. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos menos 3.16 menos este voltaje base emisor, que ya no es 0.7, sino es menos 0.7. Sería menos 3.16 más 0.7, ¿de acuerdo? Me da menos 2.46 voltios acá. Si yo tengo ya menos 2.46 voltios acá, inmediatamente puedo hallar la corriente que tenemos, ¿no? Que es básicamente el voltaje emisor sobre esta resistencia, lo cual me da una corriente de 2.24 miliamperios. Y si yo ya tengo la corriente, ya puedo hallar el voltaje colector emisor, ¿sí? Asumiendo esta condición de que la corriente emisor es igual a la corriente colector, lo único que me queda es hallar esta malla. Estamos poniendo que es tierra menos la corriente emisor sobre resistencia emisor, más el voltaje colector emisor, menos la corriente colector por la resistencia colector, más VSC, es igual a 0. En esta malla, asumiendo esto, el voltaje colector emisor es básicamente menos VSC, esto pasa restando, más la corriente colector por la resistencia de colector. Menos 18 voltios, más la sumatoria de las dos resistencias por la corriente que ya tenemos, que es la de emisor igual a colector, me sale que el voltaje colector emisor es menos 10.16 voltios. Y es básicamente lo mismo que hemos hecho y podemos resolver cualquier otro circuito basado en un transistor PNP. ¿De acuerdo? Algo que tenemos que ver y que ya lo hemos visto en la práctica anterior y en esta práctica se les ha vuelto a pedir del laboratorio, es un poquito los amplificadores en modo conmutación. Un amplificador en modo conmutación es un amplificador tipo switch que habíamos visto, ¿no? Y en este caso, lo que sabemos es esto, ¿no? Que la corriente de saturación, ¿sí?, va a ser igual a VSC sobre la resistencia de colector. ¿De acuerdo? Y para que se cumpla, se tiene una condición que siempre la corriente de base tiene que ser mayor a la corriente de saturación entre beta. Si yo cumplo esta condición, pues obviamente no voy a tener ningún problema con el transistor en modo conmutación. De este ejemplo vamos a ver si cumple esta condición. Entonces, ¿cuánto es la corriente base? Pues va a ser la señal que le apliquemos acá, en este caso es 5 voltios, VDI, menos los 0.7 voltios de voltaje base emisor, sobre la resistencia base. Entonces sería 5 voltios menos 0,7 entre los 68K. Tenemos una corriente base de 63 microamperios. ¿De acuerdo? Vamos a ver si cumple la restricción. La corriente de saturación sería igual a ¿cuánto? A VSC sobre RC. Sería 5 voltios, porque la fuente, entre los 0.82 kiloohmios, me da 6.1 miliamperios. ¿De acuerdo? Y ahora, los 63 microamperios de la corriente base tendrían que ser mayor
a estos 6.1 miliamperios sobre beta. Y el beta es el HFE, que es 125. De lo cual me da que la corriente, bueno, que me da que 63 microamperios es mayor a 48.8 microamperios. Y este inversor está funcionando de una forma correcta. Ojo, hay algo que tener en cuenta, ¿no? Es decir, el voltaje de colector es en forma inversa, ¿no? Es decir, este circuito invierte. ¿Qué significa? Que cuando cae 5 voltios en el voltaje de base, el voltaje de colector es 0 voltios. Y cuando cae 0 voltios, el voltaje de colector se vuelve 5 voltios. Es por eso que este es un circuito inversor. Hay unas cosas que son interesantes y que, bueno, creo que recién las estamos viendo, es un poquito las resistencias, ¿no? Es decir, sí existe una resistencia entre colector y emisor. Idealmente tiende a ser 0, pero sí se puede calcular cuánto es. ¿Cuánto es la resistencia en la saturación? Es básicamente el voltaje colector emisor que tengas sobre la corriente de saturación. Digamos, si tengo un voltaje colector emisor en saturación de 0.15 voltios y tengo una corriente de saturación de 6.1 miliamperios, lo que tengo es que hay una resistencia en saturación de 24.6 ohmios. ¿De acuerdo? Y en corte, cuando yo tengo mi transistor funcionando en corte, en circuito abierto, idealmente mi resistencia es infinita. ¿De acuerdo? Pero si alguien comienza a ver y es un poquito más, digamos, específico, nosotros tenemos, aparte, en un transistor, habíamos dicho que teníamos dos corrientes, ¿no? Los portadores mayoritarios y los portadores minoritarios. Si vemos, sí hay una corriente de portadores minoritarios en este sistema. Y por lo general, en este caso, se asume que esta corriente puede ser 10 microamperios. Ojo, es colector emisor, pero es muy baja. Es por eso que siempre se desprecia. Entonces, si yo tengo 5 voltios y tengo una corriente típica de 10 microamperios, ¿sí?, de portadores minoritarios, no los mayoritarios, tendría una resistencia de 500 kiloohmios, que hace que la corriente que podría circular muy baja. ¿Sí? Entonces hay que acordarse un poquito de esto. Vamos a ver un ejemplito. Como siempre, tengo resistencia base y resistencia de colector. Nada. Entonces, la corriente de saturación es 10 miliamperios. Tengo 10 voltios. Yo no tengo 5 voltios, tengo 10 voltios. En la entrada y en la fuente tengo un beta de 250. Voy a la corriente de, bueno, me piden diseñar el inversor. Entonces tengo que diseñar el RC y el RB, ¿no? Entonces, básicamente, de la primera ecuación de acá, podemos hallar el RC. El RC sería 10 voltios entre la corriente de saturación, lo cual me da 1 kiloohmio. En la corriente base sería igual a la corriente de saturación entre beta, que es 40 microamperios, perdón. Entonces yo tengo la corriente de base que es 40 microamperios. Y, obviamente, resolviendo la malla base emisor, sé que la corriente de base es igual al voltaje incidente menos los 0.7 voltios que tenemos entre base emisor y entre la resistencia base. Estableciendo la resistencia base, ¿sí?, y con los 10 voltios de voltaje de entrada, me sale que la resistencia base adecuada sería 155 kiloohmios. Poniendo valores reales, la resistencia colector sí lo puede encontrar con 1 kiloohmio, y la resistencia base más cercana comercial sería 150 kiloohmios. Y en este caso tendríamos una corriente base de 62 microamperios, ¿de acuerdo? Ya no serían los 40. Y pues nada, haciendo un poquito cálculos, esto es mayor a los 40 microamperios que teníamos, ¿no? Entonces ya está diseñado básicamente con una resistencia de 150 kiloohmios y una resistencia de colector de 1 kiloohmio. Algo que no hemos visto es que el transistor tiene un periodo, en este caso, de pasar de corte a saturación.
no es inmediato. Entonces hay un tiempo que se llama el tiempo de encendido y el tiempo de apagado, ¿de acuerdo? En la conmutación de los transistores. Entonces, ¿a qué es igual el tiempo de encendido? Es dado por dos tiempos, ¿no? El TR más el TD, es el tiempo que comienza a encender el transistor, y el tiempo de apagado es el TS más el TF, ¿de acuerdo? Entonces, uno comienza a ver un poquito estos tiempos, que son un poco diferentes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a ver el tiempo de encendido, es cuánto demora, ¿sí? En pasar de 0 miliamperios a la corriente de saturación, y el tiempo de apagado de la corriente de saturación a 0 miliamperios, ¿no? De su corriente. Muy bien, entonces el tiempo de encendido, pues estaba por el TD, ¿no? Ese es un tiempo en el cual aproximadamente llega al 10% de la corriente, ¿sí? Este se llama el tiempo de retardo, TR, más, perdón, TD, más un tiempo TR, que es el que levanta realmente desde el 10%, ¿sí? Del tiempo de la corriente hasta el 90%. Entonces, básicamente son dos tiempos, ¿no? El tiempo de retardo y el TR, que es el tiempo de levantamiento de la señal, del 10% al 90%. Y bueno, en el tiempo de apagado, pues es al revés. Es decir, tenemos un tiempo que es el TF, que es el tiempo de descenso del 90 al 10%, y finalmente del 10% al valor de cero. En general, el libro lo deja ahí. Hay mucho, si uno quiere estudiar un poquito de semiconductores, te explican un poco las razones de por qué se da estos tiempos diferentes de conmutación. Muy bien, pasamos rápidamente a lo que es transistores multietapa. Algo por el estilo se les va a tomar. Hay 5 transistores que hemos visto multietapa, que vamos a revisar en estas diapositivas, para que ustedes también los vean. Y en los ejercicios que les estoy dejando, vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Es decir, les estoy dejando las fórmulas y algunos problemas propuestos para que ustedes los estudien. Esta primera forma parece grande, se le llama acoplamiento RC. Yo no sé si puedan ver que el colector, el voltaje de colector de uno de los transistores del Q1 se conecta a través de un capacitor al voltaje de base del siguiente transistor. Y entonces, si nosotros aplicamos nuestra regla general de que los capacitores se vuelven circuitos abiertos, lo que tengo acá es básicamente dos transistores de emisor común, en los cuales están dados por divisor de tensión. Entonces, tengo dos diseños totalmente independientes que se unen. ¿De acuerdo? Esto es como hacer dos de ellos totalmente independientes y no hay ningún tipo de criterio de diseño de uno sobre el otro. ¿De acuerdo? Este es el más fácil de los sistemas de transistores multietapa que podemos ver. Es básicamente el diseño del Q1 y el diseño del Q2 por separado, como hacer dos circuitos independientes. Esta es otra configuración ya más interesante, que se llama la configuración de Darlington. De seguro que las han visto en los libros. Son muy utilizados. Yo no sé si puedan ver. Son dos transistores NPN, los cuales el emisor de uno se conecta a la base del otro. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que se quiere obtener una ganancia, un beta más grande. De acuerdo, un sistema de amplificación mucho más grande. Y vamos a ver si esto realmente cumple su valor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, sacando la parte de la entrada y la salida, ¿sí? Nos quedamos con un VCC, resistencia de base, y acá un circuito Darlington. Cosas que son interesantes: la corriente emisor 1 es igual a la corriente de base 2,
¿De acuerdo? Y nada, vamos bajo este principio a resolver y hallar el beta total del sistema. Entonces, todo este grupo de ecuaciones parten de este criterio, ¿no? De que esta corriente de emisor 1 es igual a la corriente de base 2. ¿Sí? Entonces, la corriente de base 2, ¿sí? Básicamente sería beta más 1 la corriente de base 1. ¿De acuerdo? Porque es la corriente emisor. ¿Sí? Partiendo desde este principio, ya tenemos algo que nos una la corriente emisor, la corriente base 2 con la corriente base 1. Y acá yo sé que la corriente de base 2 es beta veces perdón, la corriente emisor 2 es beta veces la corriente base 2. Reemplazando esta corriente base 2, que es beta más 1, corriente base 1, por esta corriente emisor 2, lo que me da es que la corriente de emisor 2 es igual a beta 2 más 1 por beta 1 más 1 por la corriente de base 1. Y en general, esto puede ser tratado como un solo transistor. Ahora decir, la configuración Darlington, podemos reemplazar un solo transistor en este sistema, en el cual se obtiene un beta que sería igual al beta 1 del transistor 1 multiplicado por el beta 2. Entonces, haciendo un poquito las ecuaciones de diseño de esto, podemos ver que la corriente base 1 sería igual a ¿qué cosa? Vamos a hacer esta malla de acá, que es BCC, ¿de acuerdo? Menos voltaje de base 1, menos voltaje, perdón, vamos a hacer esta malla de acá, perdón, y las de las bases, ¿sí? Las corrientes de base sería BCC menos voltaje de base 1, menos voltaje de base emisor 2, sobre la resistencia base, y por la técnica de reflejo, sería el beta total por la resistencia de emisor. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo la corriente base 1. Y podríamos encontrar que la corriente colector es básicamente este beta por la corriente base 1. ¿De acuerdo? Para tener algo, digamos, acá para utilizarlo como un solo transistor, tenemos un voltaje base emisor total, que sería la suma de los dos voltajes base emisor, el 1 y el 2, del transistor 1 y el transistor 2. Ya sabemos el voltaje emisor 2 sería la corriente emisor por la resistencia emisor. Voltaje de colector 2, este voltaje de colector 2 sería básicamente BCC. Y el voltaje de colector emisor 2 sería BCC menos el voltaje de emisor. ¿De acuerdo, chicos? Les voy a dejar algunos problemas propuestos de estos, que son interesantes. Esta es otra configuración que se llama la configuración de cascodo. ¿De acuerdo? Esta configuración de cascodo básicamente puede tener su salida bueno, en este caso tiene la salida en el colector 2 del sistema. Y lo que tenemos acá es que el emisor del transistor 2 se une al colector del transistor 1. ¿De acuerdo? Este tipo de configuración de cascodo se utiliza mucho en amplificadores de audio. ¿De acuerdo? Bueno, tiene algunas ventajas, ¿no? Tiene alta ganancia y una capacidad reducida de Miller. Vamos a hablar un poquito de las capacitancias cuando vemos lo que es corriente alterna, ¿sí? Ahí hay que hablar de algunas capacitancias que tienen los transistores básicamente entre los pines, entre sus configuraciones de base emisor o colector base o colector emisor, comienzan a haber un grupo de capacitancias. De acuerdo, pero eso lo vamos a hablar con detalle la próxima semana. Entonces, para resolver este circuito, hay que entender algunas cosas, ¿no? Hay que entender que la corriente de colector 2 va a ser igual a la corriente de colector 1, igual a la corriente, obviamente, de emisor 2 y igual a la corriente de emisor 1. ¿De acuerdo? Pues vamos a resolver un poquito estos. ¿Sí? Entonces, algo que sabemos también es la corriente. Bueno, vamos acá a hacer un criterio de diseño, ¿no? La corriente que pasa por IR1, ¿sí? Va a ser la misma corriente que pasa por IR2 y va a ser la misma corriente que pasa por IR3.
Es decir, vamos a asumir que acá hay una corriente y que las corrientes de base son muy pequeñas comparadas con estas corrientes que pasan por esta malla. Esa es nuestra asunción principal. ¿De acuerdo? Y en base a esta asunción ya podemos comenzar a hallar los voltajes de base 1, los voltajes de base 2, y en función a esto ya podemos hallar las demás corrientes. Pues esto de acá es básicamente un divisor de tensión. Si olvidémonos de los transistores y enfocémonos en esta malla. Entonces, el voltaje de base 1 sería la resistencia R3 sobre la sumatoria de las tres resistencias, que es lo que tenemos acá. El voltaje de base 2 básicamente sería la sumatoria de R2 más R3 sobre la sumatoria de las resistencias. Entonces yo tengo ya el voltaje de base 1 y el voltaje de base 2. Si yo ya tengo el voltaje base 1, ya puedo hallar el voltaje emisor 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el voltaje emisor 1 es igual al voltaje base 1 menos los 0.7 voltios del voltaje base emisor 1. ¿De acuerdo? Y ya podría hallar también el voltaje del emisor 2. Y el voltaje del emisor 2 es básicamente el voltaje del colector 1. ¿Cómo haría eso? Simplemente el voltaje de base 2 menos los 0.7 voltios del voltaje base emisor 2. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hallar en este grupo de ecuaciones? Puedo hallar la corriente ya de colector. La corriente de colector sería básicamente la misma que circularía por esta corriente de emisor 1. ¿Cómo hallo la corriente de emisor 1? Pues simplemente esta malla. Voltaje base 1 menos el voltaje base emisor 1 sobre, acá en el libro creo que lo han puesto mal, sería simplemente la resistencia de emisor. ¿De acuerdo? No es resistencia emisor 1 más resistencia emisor 2. Simplemente sería en esta malla resistencia del emisor, RE. ¿De acuerdo, chicos? Acá está un poco mal. Acá solamente es RE, que es esta. Y si ya tengo esta corriente, podría pues hallar el voltaje de salida, que normalmente es el voltaje de colector 2. ¿Por qué? Porque este voltaje de colector 2 sería BCC menos la caída de tensión que hay acá en la resistencia de colector, que sería corriente de colector por resistencia de colector. ¿Sí? ¿Qué me faltaría? Pues hallar la corriente que circula acá. Es básicamente BCC entre la sumatoria de las tres resistencias. Y las corrientes de base 1 y las corrientes de base 2 serían la corriente colector 1 entre beta 1 y la corriente colector 2 entre beta 2. No es tan difícil. Vamos a hacer este sistema. Este sistema es un poco diferente al anterior. Lo que tenemos acá es un sistema que le llaman par realimentado. ¿De acuerdo? Este es parecido y es muy similar al Darlington, pero es un poco más estable que el Darlington y me va a dar pues prácticamente el mismo beta de multiplicación. Pero en este caso yo tengo dos transistores, un transistor NPN seguido de un transistor PNP. En este caso, el colector del transistor PNP está unido a la base del transistor NPN. ¿De acuerdo? Y tengo dos flujos, ¿no? El flujo normal, que va a ser este, allá el punto de operación, y esta sección de acá, ¿no? No sé si lo pueden ver, que es una corriente que va a ir por la base emisor. Vamos a resolver este circuito muy sencillo. Igual, la corriente de base 2, sabemos que es igual a la corriente de colector 1, y sabemos que esto es igual a la corriente de base 1, ¿sí? Multiplicado por el beta del transistor 1. ¿Sí? Sabemos que corriente de colector es beta veces corriente base. Entonces, obviamente, la corriente de colector 1 sería beta 1 por la corriente de base 1. ¿De acuerdo? Y sabemos igualmente que la corriente de colector 2 va a ser igual a la corriente de base 2 multiplicado por el beta 2. Reemplazando datos, es decir, que esta corriente de base 2
es aproximadamente beta 1 corriente base 1, me sale lo mismo, que la corriente colector 2 va a ser igual a beta 1 por beta 2, la corriente de base 1, que podría ser un solo beta. ¿Qué más tenemos para hacer un solo circuito? Que la corriente colector, ¿sí?, va a ser igual a la corriente, ojo, de emisor 1, en este caso, más la corriente de emisor 2, que es la corriente colector. Entonces, ya sabemos que la corriente de emisor 2 es igual a beta 1, beta 2, corriente base, y la corriente de emisor 1 sería beta 1, corriente de base 1. De acá podemos despejar que factorizando corriente base 1, esto sería igual a beta 1 más 1, beta 2. De acá puedo asumir que la corriente colector sería igual a la corriente de emisor 2, que es beta 1, beta 2, corriente de base 1. Y finalmente, para hallar la malla de la corriente de base 1, ojo a esto, que el voltaje colector emisor va a ser este, ¿no? El del transistor Q2. ¿De acuerdo? La corriente base 1, ¿bajo qué malla vamos a hacer? Pues la siguiente, ¿no? Tenemos BCC, tenemos la caída por esta parte de la malla, no sé si lo puedan ver, esta malla de acá vamos a utilizar, sería menos IC por RC, menos voltaje emisor base 1, menos la corriente de base 1 sobre la resistencia de base. De acá, reemplazando la corriente de colector igual a beta 1 por beta 2 por corriente de base 1, y despejando la corriente de base 1, tenemos que esto sería igual a BCC menos voltaje emisor base 1 sobre resistencia base más beta 1, beta 2, resistencia de colector. Entonces, con este sistema también hacemos un solo transistor. Y bueno, hallando los demás valores que se tenían podemos hallar algunos valores interesantes, ¿no? La corriente colector 2 ya sabemos que es igual a la corriente emisor 2 y es igual a beta 1, beta 2, corriente base 1. La corriente base 1, habíamos hallado que ya era BCC menos voltaje emisor base 1 sobre resistencia base más beta 1, beta 2, resistencia de colector. ¿A qué es igual el voltaje base 1? Es básicamente la corriente la corriente base 1 por la resistencia base, mide este voltaje base. El voltaje base 2 es básicamente el voltaje base emisor, ¿de acuerdo? Porque pasa directamente, ¿de acuerdo? Voltaje base emisor 2 es igual al voltaje de base, puesto conectado a tierra en este caso. El voltaje de colector 2, ¿de acuerdo?, sería igual al voltaje de emisor 1. ¿Sí? Es el mismo. Y este voltaje sería dado básicamente por esta ecuación, ¿no? BCC menos la corriente colector por RC. ¿De acuerdo? El voltaje de colector 1 sería igual al voltaje base emisor 2. Si no hay nada más, sería 0.7 voltios, ¿no? Y el voltaje colector emisor 2, este de acá, sería el voltaje colector 2. Entonces, lo que me faltaría es cuánto sería el voltaje colector emisor 1, y esto se halla básicamente con esta ecuación, que sería el voltaje de emisor 1 menos el voltaje de colector 1. Y yo sé que el voltaje de colector 1 en esta configuración es el voltaje de base emisor 2. ¿De acuerdo? Entonces sería el voltaje colector 2, que es igual al voltaje emisor 1, que es este, menos el voltaje base emisor. Y con esto tenemos todas las ecuaciones para poder hallar este par alimentado. Y el último de los 5 que les he traído, estos 5 amplificadores o sistemas multietapa, es este. Se llama acoplamiento directo. Sí, en el acoplamiento directo, fíjense, ya no tengo el capacitor entre los dos transistores, de acuerdo que tenía anteriormente, sino que simplemente están conectados uno
al lado del otro. Bueno, entonces, ¿qué se tiene acá? Pues este es un divisor de tensión y este de acá pues va a depender mucho de la corriente que se tenga acá, del voltaje que se tenga acá. ¿De acuerdo? El diseño de esto se parte a través de este ejemplito, muy sencillo. Tenemos acá una red de 14 voltios, ¿sí? Es esta misma de acá, de este ejemplo, una red de 14 voltios. Se han eliminado todos los capacitores del ejemplo y tenemos una red de 6.8 kiloohmios de resistencia colector, un R1 y un R2 de 33K y 10 kiloohmios y una resistencia emisor de 2.2 kiloohmios. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo trabajar. En primer lugar, para hacer funcionar esta primera malla, ya sabemos que hacemos la corriente de el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces, en modo exacto, vamos a hallar la fuente de Thevenin y la resistencia de Thevenin en función de R1 y R2, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, la resistencia de Thevenin ya sabemos que es R1 paralelo R2 y el voltaje de Thevenin es VCC R2 sobre la sumatoria de los dos, R1 más R2. En este caso, resolviendo estos valores, me sale que la resistencia de Thevenin me sale 7.67 kiloohmios y el voltaje de Thevenin me sale 3.26 voltios. ¿De acuerdo? Sabemos también que la corriente de colector 1 es beta veces la corriente de base 1. Y podemos hallar ya la corriente base. ¿En qué malla hallamos la corriente de base? Pues ya teníamos acá un equivalente de Thevenin, que era 3.26 voltios de la base, menos los 0.7 del primer transistor, el primer base emisor, sobre la sumatoria de las dos resistencias, 7.67K de la resistencia de Thevenin, más los 2.2 kiloohmios multiplicados por beta que tenemos acá en el sistema. Aproximadamente la corriente base 1 es 11,17 microamperios y la corriente colector 1 es la multiplicación de este beta por la corriente de base 1, 1.12 miliamperios. Voltaje de base 2 sería este, sería VCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector, que es mi voltaje de base. ¿De acuerdo? Y el voltaje emisor 2 sería el voltaje de base 2 menos el voltaje de este diodo, base emisor 2. Entonces, aplicando los valores que ya tengo, el voltaje de base 2 sería 14 voltios, ¿sí? Están acá, menos, en este caso sería la corriente, acá estamos poniendo los 14 voltios, estamos despejando esta ecuación, sería la corriente de colector 1, ¿de acuerdo? Está de acá, multiplicado por la resistencia de 6.8 kiloohmios, que es este voltaje de base. Entonces tendremos 14 voltios menos la corriente de 1.12 miliamperios por los 6.8 kiloohmios de acá, me da que el voltaje base 2 es 6.38 voltios. Y el voltaje de emisor 2 sería igual a voltaje de base menos voltaje base emisor, lo cual me da 0.38 menos 0.7, 5.68 voltios en el emisor 2. Finalmente, si yo tengo ya este voltaje emisor, puedo hallar la corriente de emisor, ¿sí? Que sería la resta entre los dos, perdón, la división entre este voltaje y la resistencia emisor 2, y podría hallar que el voltaje de colector 2 es VCC, y el voltaje de colector emisor 2 sería VCC menos el voltaje de emisor 2. Haciendo estos cálculos, la corriente de emisor sería 5.68 voltios entre esta resistencia de 1.2 kiloohmios, lo cual me da que la corriente que pasa por el transistor 2 del colector y emisor 2 es 4.73 miliamperios, y el voltaje de colector 2 es los 14 voltios que tenemos acá, y el voltaje de colector emisor de este transistor sería los 14 voltios menos los 5.68 voltios del emisor que teníamos, lo cual me da 8.32 voltios. Con eso terminamos esta parte. Ok. Hasta acá, chicos. Un poco duro, pero
tenía que hacerse. Dudas, por favor, chicos. Profesor, ¿por qué en los ejemplos dijo algo sobre las fuentes alternas? ¿Por qué no las consideraba? Fuentes alternas. Vamos, el análisis de fuentes alternas es un poco diferente. Es decir, a ver, el análisis de fuentes alternas son el análisis de AC. ¿De acuerdo? Y en este caso, y en todo lo que estamos, perdón, este no es este, y en todo lo que vemos siempre va a haber capacitores. ¿Sí? Estos capacitores lo que van a hacer son abrir los circuitos. Yo sé que un capacitor es básicamente un circuito abierto para las corrientes alternas. ¿De acuerdo? En la próxima clase ya vamos a comenzar a verlos. Y en todos los circuitos no hay fuentes alternas. Muy bien, a ver, ¿qué más han escrito? Fácil, profe, dice acá. El siguiente semestre nomás, una vez más. Somos AIMI. ¿Qué será eso, no? Pero bueno. El formulario es libre, básicamente, ¿no? Es decir, no hay muchas restricciones con este formulario, ¿no? Lo que sí, lo que va a entrar en su examen es básicamente lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo, chicos? No va a entrar otra cosa diferente. Necesitamos un control. Y el control lo hemos programado para el lunes, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, estamos pensando y no tengo mucho tiempo. Y no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos a quedar en algo. Su control, básicamente, va a ser una de las configuraciones que acabamos de ver ahora, ¿ya? Les voy a dejar algunos ejemplitos entre transistores multietapa, una configuración Darlington, cascodo, par alimentado y acoplamiento directo. ¿De acuerdo? Intento subir hoy día en la tarde unos ejemplos de estos para que los desarrollen. Y uno de ellos les voy a tomar en su examen de control. ¿De acuerdo? Si pueden resolverlos, es obvio que van a poder resolver los anteriores, que son más sencillos. Sí, solo un ejercicio, porque toman tiempo. Es decir, resolver uno de estos no baja de unos 30 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a copiar acá para que Randy también lo vea y lo mande todos. Sería uno entre acoplamiento RC, acoplamiento RC, Darlington, creo que es al revés, pero bueno, ya. El par alimentado, todo. Y la última configuración que se llama acoplamiento directo. ¿De acuerdo? Y acoplamiento directo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, uno de estos, un solo ejercicio, les tomo para su control. ¿Dudas, chicos? ¿Muy difícil, muy fácil? ¿O quieren pasar el control para el día miércoles?
Miércoles. A ver. Randy, ¿estás ahí? Sí, profe. Randy, necesito un conteo rápido en estos 2 minutos que tenemos. ¿Para cuándo el control? ¿El lunes o el miércoles? Eh, a ver, si en el chat que digan miércoles, que digan, pongan ¿qué día quieren? Tienes que hacer el conteo de cuántos alumnos hay, que somos 33, 32 hay. Dios. Y los que no digan nada se asume que es el lunes, ¿no? Entonces todos los que digan el miércoles, súmalos, Randy. Voto viciado, dice Luis Miguel ahí, mi tumba. El miércoles igual un solo ejercicio. Sí, porque ya les digo que por lo menos son media hora. Sí, un solo ejercicio. Más bien, estamos un poco atrasados. ¿Qué les parece si el examen lo dejamos hasta esta parte nada más? Porque meterles lo que es AC va a tomar un poco de tiempo y hacer ejercicios de ellos también. Entonces podríamos quedarnos en esta parte hasta circuitos multietapa para su examen parcial. ¿De acuerdo? Y podríamos revisar un poquito más de ejemplos, les traigo de transistores multietapa el día lunes o miércoles, ¿no? Depende. Y entonces hasta ahí, hasta este punto, hasta esta diapositiva lo dejamos para su examen parcial. Sí, 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 claro. Es decir, les traigo más ejercicios. Lo importante es que sepan polarizarlos bien y en la segunda parte ya comenzamos rápidamente con corrientes alternas, lo que son MOSFETs y lo que es OP-AMPs, ¿no? Vamos a estar un poco apretados. Muy bien, Randy. Entonces, ya has leído la votación de tus compañeros. ¿Para cuándo el examen? ¿Para cuándo el control? Miércoles. Miércoles, ya. Sí. Entonces, el día lunes vamos a hacer más ejemplos, vamos a tener un poco más de tiempo en más ejercicios de estas 5 configuraciones. Terminamos las diapositivas con un poco de sensibilidad, eso es lo que nos falta ver. Y nada. Miércoles su examen, entonces el lunes hacemos más ejercicios. Muy bien, chicos. Nada, pues ya me voy despidiendo si no hay más dudas o consultas. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos. Hasta luego.